amplificación, pero ya visto el amplificador como una caja que está compuesta pues por diferentes componentes entre los cuales hay transistores. Bueno, pues este problema es de un ejercicio de un examen del año 2002 y nos dan este circuito y dice que si quiere amplificar una señal débil de un sensor, es decir, esto es un sensor que está midiendo una magnitud física y nos da una señal proporcional a la magnitud física. Nos da en concreto una corriente I sub G. Y para amplificar esa señal que es débil, pues se ha pensado emplear este circuito. Los datos son los que os doy ahí. En principio el transistor se supone ideal, con una beta igual a 100, una tensión base emisor igual a 0 y tensión colector emisor de saturación 0. Y entonces se nos pide en principio, como digo, suponiendo que el transistor es ideal, que calculemos la relación de tensión de salida, en función de la corriente de entrada. La relación de la tensión de salida respecto de la corriente de entrada que nos proporciona el sensor. Suponiendo que el transistor está en zona activa. Es decir, que suposición que el transistor está en zona activa. Es decir, que lo que nos pide es una ecuación de la tensión de salida en función de la corriente que nos proporciona el generador. Bueno, pues entonces vamos a establecer las ecuaciones suponiendo que el transistor está en zona activa. Tenemos aquí una ecuación que podemos establecer que es que U sub CC, o mejor dicho, la tensión de salida es igual a la tensión de alimentación menos la corriente de colector multiplicado por la resistencia de corriente. Esta sería una ecuación que se puede establecer. Otra ecuación que podemos establecer es que, puesto que nos dicen que supongamos que el transistor está en zona activa, es que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Y la tercera ecuación, pues la sacamos de la entrada. Aquí tenemos que la corriente de base pues sería igual a la corriente que nos da el generador más, la corriente que nos da el sensor más la corriente que va a través de la resistencia R1. Ahí, si os fijáis, tenemos este circuito, lo hemos visto la semana pasada, es un circuito de polarización por resistor. Bueno, pues tendríamos que la corriente de base sería igual a la corriente que nos da el sensor más la corriente que circula a través de R1. Y la corriente que circula a través de R1 pues es muy fácil, es la tensión de alimentación menos la tensión colector-emisor, base-emisor, y sub 1 es igual a U sub CC menos tensión base-emisor dividido por la resistencia R1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta I sub 1 es igual a la tensión de alimentación menos tensión base-emisor, que, bueno, luego, como hemos dicho que es ideal, pues será igual a 0, dividido por R1. Esta corriente la sustituimos aquí y tendremos que la corriente de base es igual a I sub G más U sub CC menos tensión base-emisor partido por R1.
ecuaciones, si la ecuación 2 y la ecuación 3 la introducimos en la 1, pues tendríamos que la tensión de salida es igual a la tensión de alimentación menos la resistencia de colector multiplicado por la intensidad de colector, que es igual a beta veces I sub B, pero I sub B pues hemos obtenido que es igual a I sub G más tensión de alimentación menos tensión base emisor partido por el. Y ahí, si agrupamos los términos en un sub CC, pues tenemos que la tensión de salida será igual a 1 menos la resistencia de colector por beta partido por R1 multiplicado por la tensión de alimentación menos la resistencia de colector por beta y por I sub G. Aquí ya por supuesto hemos puesto que la tensión base emisor es igual. ¿De acuerdo? Pues esa sería la expresión sin introducir los datos de los componentes. Si introducimos los datos de los componentes, pues tendremos que la tensión de salida será igual a 1 menos resistencia de colector, hemos dicho que es un kiloohmio, es decir, 10 elevado a 3, por beta que son 100, 10 elevado a 2, partido por R1 que son 200 kilos, 200 elevado a 3, multiplicado por la tensión de alimentación que son 10 voltios, menos resistencia de colector que son 10 elevado a 3, multiplicado por beta que son 10 elevado a 2 y por I sub G. Bueno, y si operando, tenemos que la tensión Q sub 0 es igual a 5 voltios, por supuesto, menos 10 elevado a 5 por la corriente que proporciona el sensor. Bueno, pues ya tendríamos resuelto la mitad del problema. ¿Lo veis? ¿Alguna duda? Es decir, es simplemente plantear las ecuaciones, tanto de salida como de entrada, y la relación entre corriente de colector y corriente de base, suponiendo que está en zona activa. Es decir, que si el transistor está en zona activa, la tensión de salida pues, va a ser igual a 5 voltios menos 10 elevado a 5 por I sub. Bueno, vamos a quitar las divisiones, ya sabemos que nos dan voltios, sería un voltio. Bueno, pues la segunda parte del problema nos dice, suponiendo que la corriente generada por el sensor puede ser positiva y negativa, es decir, que puede ir en ese sentido o puede ir en el sentido contrario. Imaginaos que ese sensor está midiendo una temperatura que puede ser positiva o negativa y por tanto nos da una corriente en un sentido o en otro. Pues indicar los valores de la misma, es decir, de esa corriente, para los cuales el transistor está en zona activa, en saturación y en corte. Y representar una gráfica de la tensión de salida en función de la corriente del sensor en todas las zonas de funcionamiento.
decir, que hay que ver cuáles son los límites de esa corriente I sub G para los cuales pasamos de una zona a otra, es decir, pasamos de zona de corte a zona activa y pasamos de zona activa a zona segura. Y luego hay que representar pues una gráfica y que nos represente la tensión de salida sub 0 en función de I sub G. Bueno, pues vamos a ver, la condición para que el transistor esté en corte, es que esta corriente, la corriente de base, sea 0 o menor que 0. ¿No? Si la corriente de base es 0 o menor que 0 es que o no está polarizada o está polarizada inversamente. Entonces vamos a ver cuál sería para el corte. Tiene que suceder que I sub B sea menor o igual que 0. Bueno, pues nos vamos a esta expresión, a la expresión número 3, en que I sub B hemos obtenido que es igual a I sub G más C, ya ponemos directamente I sub C porque I sub B es igual a 0. Vamos a poner B partido por R1. Y esto tiene que ser menor o igual que 0. De manera que pasamos este término al otro lado y tenemos que I sub G para el corte